¿De qué estamos hechos? Y le damos la bienvenida al psicoanalista Diego Dortoni. Gracias, Diego, buen día. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bienvenido, Buen día, Diego. ¿Cómo va? Los lunes es un día que nosotros nos abrimos. Sí. ¿No es cierto? Nos abrimos. Nosotros y los oyentes también, porque muchos nos acompañan enviando sus mensajitos. Bien. Hoy tenemos un espacio, ¿no? Abrimos este espacio necesario, incómodo, pero urgente. En tiempos donde los vínculos se construyen también en lo digital, empiezan a aparecer nuevas formas de violencia que atraviesan sobre todo en estos últimos tiempos a las escuelas. Amenazas, tiroteos que circulan como fantasías o advertencias, retos virales que muchas veces ponen en riesgo a chicos, chicas y también docentes, agregaría. ¿Qué está pasando con estas conductas? ¿Qué hay detrás de la necesidad de exponerse, de generar miedo o de pertenecer a cualquier costo? ¿Cómo se construye hoy el límite, la autoridad, el deseo de ser visto? Para pensar todo esto y para ir más allá del impacto y poder comprender lo que se juega a nivel subjetivo y social, nos acompaña como cada lunes, cada 15 días, Diego Dortoni. Aplausos para Diego. Bueno, gracias por la cálida recibida de siempre. Qué tremendo peinado, me encantó. Ah, ok. Me encantó. Como para abrir un poquitito el juego, Me encantó, muy bien, Diego. Un tema que lo hemos charlado bastante en estas semanas porque, bueno, con Chelo somos docentes, estuvimos bastante preocupados y obviamente las noticias son parte de este programa, así que son temas que venimos charlando y pensando con algunas lecturas también en internet, en las redes, ¿no? Y bueno, y hoy queríamos entender un poco más, con otra mirada un poco más psicoanalítica, y por eso también pensamos este espacio, ¿no? Sí. Bueno, sí, la verdad que es cuando hablábamos ayer respecto de esto, desde el psicoanálisis es importante introducir al menos una lectura posible, ¿no? Sí. En principio decir algo, ¿no? Vivimos en una época donde, como ya habíamos, o ya les había mencionado en otras columnas, ciertas referencias simbólicas, cierta función que Lacan llamó nombre del padre, no me voy a meter con eso porque es muy específico, pero sí al menos nombrarlo, se evaporó, por lo tanto deja de funcionar y eso era lo que ordenaba las subjetividades, cómo se constituían los sujetos mediante ciertos relatos, ciertos ideales, ciertas referencias, que no vamos a decir que no existen más, pero empiezan a proliferar otras maneras, ¿no? Sí. Entonces esa es una de las características de esta época en la que estamos viviendo. Otra característica importante de mencionar es el avance de la tecnociencia, enlazada al discurso del capitalismo. ¿Y cómo sería eso? Digamos, si antes, donde operaba el nombre del padre, esta función que Lacan menciona, y operaba el mecanismo de la represión y el límite, sí. Hoy justamente lo que opera más es el sin límite que vos recién no hay nombrabas, ¿no? La represión no opera tanto y hay un empuje a la satisfacción. Sí. Instantánea. Ya esto que decíamos en el bloque de la semana anterior, no, el anterior, nada es imposible, los enunciados que vienen a colación, sé feliz, levantate, vos podés. Seguro. Vienen un poco articulado a ese sin límite, ya que el discurso capitalista desconoce eso, lo rechaza, digamos, ¿no? Mira. Entonces, esas son dos características que hay que tener en cuenta para empezar a leer, por lo menos desde el psicoanálisis de la ordenación lacaniana, algo de estos hechos que están sucediendo. Sí. ¿Sí? Me parece que son dos operadores de lectura claves para poder introducir o arrojar algo de luz sobre estos hechos que han ocurrido. Tuvimos en estas últimas semanas, ¿no?, el tiroteo en Santa Fe, que bueno, que fue de alguna manera como la punta que llevó a otras situaciones extremas. Tuvimos 5 provincias en alerta por posibles tiroteos, casi, ¿no? 600 denuncias o amenazas. De posibles amenazas, claro. Y acá también en Chacabuco se hizo eco, ¿no? Algunas escuelas en alerta con algunos enunciados que se repetían una fecha y no vengan porque va a haber un tiroteo escrito en algunas paredes. Tenemos también algunas imágenes que fuimos sacando de las redes con algunas mensajitos interesantes, un poco sobre cómo emergen las amenazas en las escuelas
Y la respuesta que dice: no debe quedarse en la urgencia ni actuar buscando responsabilidades individuales. Que es un poco lo que pasaba, ¿no? Como apuntaban simplemente a ese niño, ¿no? A un lobo solitario. Claro, como lo mismo el como con Trump. Exacto, el mismo título que usaron con la noticia de Trump. Un poco es lo que pasa, las escuelas todavía siguen yendo, ¿no? Como a esos alumnos, sí. Buscando, ahí estamos un poquito mejor la imagen, nos había quedado un poco grande. Pero bueno, también habíamos estado charlando, pero bueno, estabas, Chelo, este paradigma punitivo, ¿no? Que también busca imponer este gobierno, sobre todo para menores. Taru, me lo volvés a poner, si el no, castigo. mucha molestia, claro, el castigo no alcanza, dice, y peor aún agrava el círculo. Yo lo que le comentaba acá, con un poco lo que habíamos estado leyendo, es que en algunas escuelas hacían controles, ¿no? Revisaban las mochilas, incluso los hacían con bolsas transparentes en lugar de mochila. Lo pusimos en el video que anunciaba la columna, iban con bolsas transparentes. Y lo que le planteaba a Caco es cómo rompe eso de alguna manera la confianza entre la escuela, la institución, los docentes, los directivos y los alumnos. Y cómo también ponemos a todos, como dentro de una misma bolsa o de una misma idea, todos posibles agresores también. Yo le decía, no coincido por ahí en eso, me parece que ahí tiene que haber otra forma de avanzar o de analizar. Pero bueno, no tengo la respuesta todavía, no sé, Chelo. No, respuesta es ninguna. Ninguna, bien. Bueno, es importante eso que decían, ya que los sujetos se constituyen en la figura de ese, Lacan lo llama ese otro, con mayúscula, donde uno toma las referencias, y estamos en una época donde ese otro ha caído, justamente. Ese otro proveía de ciertas identificaciones a los sujetos, y ahora que vos traes este hecho que sucedió en Santa Fe, en San Cristóbal, es importante ubicar que ese joven pertenecía a una comunidad donde, digamos, admiraban a ciertos sujetos que cometían crímenes. Sí. La TCC, ¿no? True Crime Community. Exacto, ¿no? Y eso en psicoanálisis tiene un nombre, que son comunidades de goce, son sujetos que hoy se identifican alrededor de cierto hacer o de cierto interés con respecto a un tema. Por ejemplo, que eso antes no sucedía tanto, antes por ahí uno ubicaba más ciertas referencias con ciertos ideales, ciertos personajes que formaban masa y que permitían cierta identificación de la masa. Hoy las identificaciones se producen un poco más en torno a un objeto, no sé, al consumo, gente que se nuclea en torno a un tóxico y a un saber cómo se consume, o al cortes en el cuerpo. Bueno, y este joven pertenecía a una comunidad justamente que tenían cierta fascinación por cómo las personas cometían estos crímenes, cómo lo hacían, ¿no? Estos se llaman comunidades de goce o micrototalidades también en psicoanálisis, que está muy favorecido por la globalización y lo espontáneo y lo instantáneo de las redes, que te ofrecen esas posibilidades, ese otro que a través de ciertos códigos o mensajes permiten cierta identificación, ¿no? a este interés. Estaba identificado con eso, digamos. Exacto. Pero todo mediado por el anonimato a la vez, ¿no? Exacto. Porque uno puede pertenecer a esa clase de grupo, pero ni siquiera con su nombre, ¿no? Con un alias, Exacto. sin exponer su nombre, ¿no? Exacto. Entonces, por ahí un poco pensaba recién que ante la caída de ese otro, que ya digamos no tiene tanto peso como en otra época, no por ser nostálgico, sino por leerlo. ¿Ese otro quién era? Otro referente. Otras eran referencias, los padres. Se empieza a caer a pedazos eso, ¿no? Una figura, un relato. Como construcción de una personalidad y empiezan a aparecer otras cosas. Exacto, eso de alguna manera regulaba la construcción del sujeto, ¿no? Esto, digamos, lo que se podía, lo que no se podía, lo que estaba bien. Lo que son los principios que tenemos cada uno, ¿no? Claro, de alguna manera. Te van regulando cuando vas creciendo, digo. Exacto. Igualmente había síntomas, no es que era todo regulable. Pero perdón, vos lo que decís es que empiezan a medio desmembrarse estas estructuras. Exacto. Y aparecen otras que no tienen tanto contenido, ¿no? ¿no? Totalmente, sí. Tan buenos conceptos, digo. Digamos, lo que producían esas figuras era una especie de... Estaban mediadas por la represión, por la ley,
por lo prohibido. Hoy más bien está lo permitido, ¿no? Todo se puede, claro. Todo es posible, como decíamos hace un instante. Y todos pueden decir también cualquier cosa, ¿no? Y no hay costo después. Claro, es tan veloz todo, ¿no? Que cualquiera se convierte en un referente, pero con nada, con poco. Bueno. Para las nuevas generaciones también. Digo, viajando un poco y mostrándote en distintos lugares, ya sos un referente de los pibes. Y el contenido, los principios, los valores, eso desaparecen. Bueno. O aparecen otros. No sé. Exacto, sí. Claro. Digamos, no podemos decir que no operan más, claro. Pero estamos escuchando. Pierden peso. Exacto, han perdido peso, estamos viendo y escuchando otras Porque uno cuestiones. siempre tenía, en la cabeza tenía la voz de mi viejo, digo, que siempre algo saludable, algo valorable, algún principio que te rescataba, digo, de algo malo, siempre estaba. Exacto, claro, totalmente. ¿Y ahora qué? Eso regulaba. ¿Puedo decir que desapareció un poco, no? No desapareció del todo, pero todo, sí, claro, que empiezan a haber otras presentaciones, otros fenómenos. Claro. Nosotros en la clínica empezamos a recibir pacientes o candidatos a paciente con otros síntomas. Y hay que intentar leer a qué responde eso. Un poco lo que le decía al principio, a la caída de estas referencias, claro, y al ascenso o al avance de la ciencia junto con el discurso del capitalismo. Sí. Y bueno, la caída de los referentes familiares fundamentalmente, ¿no? Esto se debe un poco a las condiciones actuales del capitalismo, en el sentido de que antes por lo menos quizás había una persona en la casa. Ahora están todos trabajando, buscando conseguir la satisfacción de las necesidades básicas, y los chicos como que quedan medio en soledad. Alguien me decía alguna vez, Chelo, esto de, yo me crié con la tele, porque mis viejos no estaban nunca, un oyente nuestro. Pero fíjate que también había ciertos valores ahí en esa, no sé, si en esa tele o en los dibujitos. Había otros criterios, había, más allá de que pueden ser cuestionables seguramente. Claro, pero había otros criterios. Igual tengo, no sé, una teoría, no sé si es certera, no. Un poco también los docentes hemos estado tanto tiempo no cuestionados, se nos pregunta, se nos cuestiona, se nos pone en duda todo, desde lo que cobramos, lo que trabajamos, cuánto enseñamos, cuánto aprenden, el lugar que tenemos que ocupar, lo que tenemos que hacer, lo que no tenemos que hacer, que digo, también eso perdió de alguna manera fuerza en ser referentes, porque antes uno tenía referentes como docentes. Sí. Si nosotros pensamos, había profes que admirábamos, que queríamos, ¿no? Que nos hubiese gustado tener algo de lo que tenían esos docentes. Y hoy esas figuras tan cuestionadas, no sé si toman ese lugar. El docente no tiene autoridad, ningún tipo de autoridad, además, y las autoridades escolares tampoco tienen ningún tipo de autoridad. Y digo, dentro de ese respeto también se pierde un poco la admiración. Ya no somos personas que quieren ser, que quieren, que valoran, que cuidan, que uno igual trata, creo, de alguna manera de trabajarlo, pero es difícil porque llegan a la casa y, no sé, si lo citan de la escuela y van a hablar con ese docente, el padre va caliente con el docente porque no hay lo cita. Ni un respeto, digo, claro. Si va, tal cual. Pero bueno, este hijo de mil que quiere, ¿por qué me molesta? Yo tengo que ir a la escuela. En vez de preguntarle al pibe, che, ¿qué pasa? Que me llaman de la escuela, ¿cuál es el problema que estás teniendo? ¿Te está yendo mal? ¿Tenés algún inconveniente con algún compañero? ¿Y eso por qué? ¿Por qué pasamos a eso? Está bueno eso. Hay como una cuestión en lo que decía Delphi recién, un ejemplo que lo hemos escuchado, lo hemos visto, ¿no? Cuando citan a un padre por el hijo en la escuela. Por ahí en otra época, pero hacele caso al docente, obvio, fíjate qué hiciste. Obvio, si le faltaba el respeto al docente. Si me llaman de la escuela, tu viejo si no te pegaba un chancletazo, te hacía ver que estaba mal. Sí. ¿No? Y hoy por ahí pasa esto lo que decía Delfina, que digamos que los padres se pueden poner en esa posición. Hay toda una cuestión también con encarnar la autoridad y poder ser el que nombra, el que dice sí que no, porque por otro lado proliferan discursos que proponen o establecen que no hay que decir muchas cosas porque eso marca a un sujeto. Entonces, en nombre de eso no hay que decir nada, no hay que establecer límites o cuidado porque eso los puede marcar, ¿no? Bueno, tiene que ver con esto, ¿no? Es sustenta esto de la dificultad para encarnar esos lugares
de autoridad, incluso no en la familia. Sí. Porque justamente si vas a encarnar ese lugar y lo vas a marcar y eso es leído como que no corresponde. Nosotros somos parte de esta falta de confianza hacia el profesor, digo, nuestras generaciones, como padres. Claro. Porque nuestros viejos era una autoridad, el docente era como si fuera el mismo. Claro. Para nuestros viejos. Uh-huh. Y nosotros somos los que no le damos el respeto que tienen que tener. Digo, lo podemos resumir en eso, pero bueno, debe haber en el medio 2 millones de cosas. Sí, por supuesto que nosotros estamos atravesados por esta época, no podemos decir que no. Sí. Pero bueno, por ahí un espacio como este, donde nos empezamos a preguntar, inclusive la escuela, poder generar esos espacios para escuchar al adolescente. Convengamos que no es cualquier etapa la adolescencia, ¿no? Sí. Entonces, para retomar un poquito el hilo, si decíamos que estamos en esa época donde el otro ha caído, quizás la escuela, por ejemplo, por decir la escuela en este caso, puede generar esos espacios para restituir un poco ese otro de alguna manera. Seguro. ¿No? Con espacios de interesarse por los jóvenes, por lo que a ellos les gusta, por lo que les está pasando, considerando que justamente no es cualquier etapa. ¿No? Entonces, pero ¿quién le pierde primero el respeto al profesor? ¿Los mismos alumnos o ya los mismos padres de estas generaciones? Bueno, estamos en esa época atravesado por esto. Habría que ver, digamos... no sé si lo vamos a encontrar acá, claro, no. pero digo, lo tiro en la mesa. Sí. ¿Quién le perdió primero el respeto? A los docentes. ¿no? Yo creo que viene de las familias. Viene de las familias más que de los mismos pibes. Claro. Porque si tu viejo, si te mandan a llamar y tu viejo actuaba como los viejos nuestros, la verdadera la tenía la docente o el docente. Uh-huh. Totalmente. Bueno, sí, digamos, si tomamos este ejemplo de un padre que va a enfrentarse al docente porque sancionó a su hijo, ya eso está transmitiendo algo a ese hijo, por supuesto, ¿no? También un poco se perdió el lugar del docente como el que tiene el saber, porque también pasa con el conocimiento. Hoy no importa tener saber, ¿no? O conocimiento específico en algo, como, bueno, no importa, no estudio, el conocimiento está en YouTube, el conocimiento está en ChatGPT. Sí. Por eso, digamos, la tecnociencia, esto que, digamos, quizás en otro momento vos tenías una duda o querías saber de algo, te acercabas a alguien, le preguntaba, implicaba ir hasta la casa, algo de lo cotidiano, ¿no? Ir a pedir un libro. Un libro. Hoy te metés la mano en el bolsillo, haces esto y tenés el saber ahí de alguna manera. Y ahí es donde pierde peso el docente. ¿Coincidís con lo que dijo Delphi? Y bueno, el docente como otra figura de cierta referencia, también empieza, de alguna manera, uno puede decir, ocupa otro lugar. También lo que pasa es que la escuela como institución ya está desactualizada desde hace un rato, y es algo que es sabido por los docentes, por las autoridades, por los estudiantes, y sin embargo sigue sin cambios, ¿no? Uno sigue funcionando una estructura vieja para un mundo moderno cuando decís que en el cual los pibes no se sienten identificados. ¿En qué hablas cuando decís que no está actualizado? ¿En contenido? En las formas. En las formas. Contenidos también. Sí. A mí me pasó que cuando yo arranco a dar clases, me tocaba dar la ley de medios vieja. Y, se había aprobado en el 2009, yo estaba en 2014 dando una ley anterior. Obviamente que adecuó el diseño curricular, pero también en temas quedamos viejos. Y algo que me interesaba de lo que decía Diego Taru, es la última imagen que tenemos, la 9 sería, que yo creo que tiene que ver mucho con la ESI, que... Bueno, hablamos mucho de ESI, pero después nos cuesta bastante ponerla en práctica. Dice, no puede ser que no nos hagamos el tiempo de mirar a los ojos, y hablamos de los chicos, obviamente, y ver si esos ojos están tristes. O peor aún, que los vemos y sigamos de largo. No puede ser, ¿para qué tenemos tiempo si no es para eso? Que creo que tiene que ver con eso, con generar también un diálogo. Mirar a los ojos y saber o entender qué le pasa a esos alumnos. Que muchas veces te dicen, no podemos, no tengo las herramientas, no soy psicólogo, no soy un profesional de la salud, como para generar ese espacio. Yo creo que tiene que ver un poco con empatía y un poco también con esto, con transmitir valores. ¿Qué enseñamos si no? Perdón, yo digo, quería ir un poquito más atrás, porque si le perdieron le perdieron el valor al docente, los chicos. El docente,
¿Qué llegada tiene? ¿Qué ascendencia tiene hacia el pibe? Lo podés hacer igual. Yo creo que también uno se gana el respeto. No tenemos que ir un poco más para atrás y volver a enamorar a esos pibes, a conquistarlos desde la escuela, desde otro principio. Pues digo, entiendo dónde va. Digo, vos podés tener una mirada afilada de cómo está el pibe, pero si el pibe no te da cabida... Se le deposita mucha responsabilidad al docente, porque claro, tenemos que enseñar, tenemos que contener, tenemos que escuchar, mirar. Y ni hablar de la burocracia. Ni te digo. En aumento. Primero hay que restituir la confianza en el docente. Bueno, pero yo creo que tiene que ver con esto. Me pasó hace poquito, 6:20 obviamente poshora, la más difícil porque ya no tienen las mismas ganas que cuando entraron. Y 10 minutos antes empiezan, viste, como a acomodar las cosas en la mochila. 5 minutos antes ya las tienen guardadas. Se acercan a la puerta. Puestas. La mochila puesta, obviamente, se paran. Se van a la puerta, le digo, no salen del salón. Empieza a bajar una, otra. Me acerco, los entro. Y una de las nenas como me dice, nos estás empujando. No, le digo, los estoy entrando al salón porque les dije que no salgan. Primero les dije que no se paren, después les dije que no salgan, después salieron, bueno. Obviamente me enojé mucho, los reté y al otro día generé un espacio de reflexión porque sentí que me había enojado mucho, por ahí por algo que no era tan grave. Para mí sí, pero por ahí las formas mías no ayudaron. Y generamos un espacio en el que pedí disculpas, pero también los invité a reflexionar a ellos sobre lo que habían hecho. Porque creo que, por lo menos en mi clase, soy de las que dejaría el baño, los deja por ir al kiosco, tomar mate, ¿no? Si tienen que hablar de algún tema del salón o del buzo, del viaje, soy de las que habilita esos espacios. Pero, digo, ¿cuál es el lugar que me dan a mi palabra y a mi autoridad? Digo, si yo les estoy diciendo que no se levanten y se levantan, que no vayan a la puerta y van a la puerta, que no salgan y salen. Sí. Hay cosas que coinciden, hay cosas que yo me acuerdo de mi época de estudiante, digo, esto de que había pibes que no le daban bola al docente toda la vida. Siempre. Pero después de eso hubo un cambio. Digo, ahora cuando les digo no se levantan, no se levantan. Una hora de diálogo, una hora de charla, de mirarnos, de que cada uno dijera lo que pensaba. Y le digo, con total sinceridad, no me voy a enojar con lo que digan porque tienen razón. Le digo, si me vieran muy enojada, es válido lo que tienen para decirme, pero los quiero escuchar. Así que estuvimos un ratito en silencio y después hubo un intercambio interesante. Pero esto, me parece que es necesario escuchar lo que tienen los chicos para totalmente. No suelo hacerlo, pero hoy traje una cita de Freud que quería compartirles cortita. Sí. Escuchen lo que él escribe en 1910. Dale. Dice lo siguiente. La escuela secundaria, empero, ha de cumplir algo más que abstenerse simplemente de impulsar a los jóvenes al suicidio. Ha de infundirles el placer de vivir y ofrecerles apoyo y asidero en un periodo de su vida en el cual las condiciones de su desarrollo los obligan a soltar sus vínculos con el hogar paterno y con la familia. Me parece, es un poco más extensa, pero me parece que ese extracto da cuenta muy bien de lo que vos decías recién, y quizás una de las posibilidades, ¿no?, dentro del colegio y en otros espacios más, es poder escucharlos, poder generar las condiciones para un diálogo, para una reflexión, para ver qué le está pasando, ¿no? Sí. Además de las medidas preventivas, de ocuparse de todos estos que podemos... ¿Y cuando es escucharlos, en qué sentido escucharlos? A ver. Bueno, interesarse por lo que les pasa, sobre todo teniendo en cuenta, insisto, que uno va a tener malestares, o generalmente malestares en cualquier momento de la vida, pero que en la adolescencia es una etapa... Es un momento fundamental. Donde uno cuestiona. Pero donde había cosas que se podían cuestionar, pero iban a seguir siendo igual. Digo, y no recomiendo esto de traer cosas del pasado, pero antes era así, siempre nos quejamos de muchas cosas. Sí. Claro. Por eso ¿a quién le gustaba la matemática cuando iba? Todos decíamos, ¿dónde vamos a encontrar ese cálculo? ¿Para qué nos sirve? Esa pregunta básica le hicimos nosotros también. Sí, la hicimos siempre. Pero había un contenido que acompañaba, a lo mejor que decía, no, bueno, esto te va a servir para... Y se escuchaba el pibe, pero se seguía con ciertas cosas como estaban establecidas, a lo mejor. Totalmente. Y además, y esto que vos decís... Ahora, ¿por qué? De fondo de esto, quería decir que además de esto, de esto para qué sirve, los cuestionamientos, digamos, en la adolescencia, en la pubertad hay cambios que son más profundos a nivel psíquico,
digamos, que tienen sus consecuencias, sus efectos, y también escuchar algo de eso. Sí. Cómo están transitando, qué le está pasando, sus dudas, sus malestares, digo, ya sea a nivel grupal o a nivel individual, ¿no? Como equipo. Pensándolo en el ámbito escolar, esto puede, digamos, ir un poco más allá. Sí, pero digo, en esto de poder, ¿cómo decirlo? Constituir ese otro que ha caído, ese espacio de referencia, un poco por ahí lo que hiciste vos, que te salió a hacer, charlemos de esto, un espacio donde circule la palabra, me parece que es importante para poder empezar a hacer algo, o quizás ya se está haciendo, pero una vía posible para alojar algo del malestar de los sujetos, digamos, en esta etapa. Claro. Llega una pregunta de Jenny Márquez. Dice, la pregunta conjunta es también cómo los pibis llegan a pensar que dejar una marca, ser reconocido por los otros, es a través de la transgresión, ser mirados a partir de la práctica de la violencia. Interesante, un poco creo que también tiene que ver con esto que decíamos, la época, ¿no? Y como algunos referentes también impulsan estos discursos de odio, esa violencia. Sí. Yo creo que, claro, eso es importante. Los ejemplos son importantísimos. Sí, y también hay que construir desde ahí. Algo que a veces cuestionamos mucho y hemos tenido fuera del aire, no lo hicimos nunca en el aire. Digo, la falta de compromiso de los referentes, que muchas veces se lo pedimos a Messi, ¿no? Como una posición, o cuestionamos algunas imágenes. Y cuando se desvían un poquito de lo que queremos, somos re críticos con ese referente. Sí. Pero la verdad, ¿qué le podemos pedir a Messi? Sí, o a cualquier otro. Digo, Messi, Lali, no sé, se me vienen algunas ideas, pero me parece que también ahí hay algo que se podría indagar, ¿no? En cuánto compromiso hay. Yo insisto a veces en las escuelas con que los pibes tienen que vivir más, experimentar otras cosas. Sí. Que en algún momento se había planteado este aprendizaje basado en proyectos que acercaba de alguna manera a las instituciones, a las otras escuelas, jardines, y para mí es un poco por ahí. Digo, salir de la escuela, no del aula, corrernos, compartir un mate, no sé, pintar una salita, llevar una merienda y compartirlo con niños, organizar algún juego, dejar otro tipo de aprendizajes y de valores, y un poco creo que tiene que ver con la cita, ¿no? Con esto de impulsar la vida, si no me equivoco. Bueno, sí, Freud un poco hablaba de eso recién en la cita que les compartí, y quizás la instauración de ese otro que ha caído, una de las maneras es esta, generar este tipo de espacios y conversaciones. Sí. Claro, totalmente. Sí. Bueno, pienso, las personas y las sociedades fundamentalmente vamos cambiando constantemente, sin embargo esa estructura escolar se mantiene estática desde hace muchísimos años, ¿no? Entonces, ¿por qué no podemos intentar profundizar ese cambio en la escuela también, ¿no? O en el espacio escolar, ¿sí? Ya sea para un secundario, incluso para la universidad. Totalmente, estar un poco a la altura de la época es eso, tal vez tener esa posibilidad de inventar, de pensar con otros estos espacios que quizás no estaban. Sí. Ayornarse un poco, ¿no? Sí, la Comisión Provincial por la Memoria en la plaquita 3 Tarú decía un poco, no se puede hacer la plancha entre comillas, no hacer nada o sostener las estructuras estatales que no solo no hacen lo que deben, sino que profundizan las vulneraciones de derechos. Interesante para plantear, y también dice un poco plantea algunas cuestiones sobre las políticas de niñez que deben ser parte de esta agenda actual, presupuestos adecuados obviamente para contener los problemas de salud mental y consumos problemáticos, generar oportunidades verdaderas y espacios de contención y desarrollo integral. Que dicho sea de paso, tenemos ahora en Chacabuco una dirección de salud comunitaria, que les mandamos saludos, nos están escuchando, sumamente importante y con una mirada, creo que es la que necesitamos, la de la escucha real, la que no calla, ¿no? Y la que hace silencio. Vivimos algunas situaciones en Chacabuco que nos llevaron a preguntar, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo manejamos? Y desde ahí fue donde recibimos las respuestas que necesitábamos o que consideramos que podían ser las válidas. Yo recuerdo mi primera experiencia como docente acá en Chacabuco. Yo había trabajado ya en Buenos Aires como docente, no tanto, pero lo había hecho, y acá en Chacabuco hace 2 años yo tuve mi primera experiencia en una escuela de acá.
Y la directora de la escuela me dice, antes de que yo entre al aula, me dice, fíjate porque los chicos vienen con muchos problemas entre ellos desde los barrios y por lo general suelen resolverlos adentro del aula. Así que suerte, ahí está el salón. Claro. Y así yo entré a mi primera clase en Chacabuco, ¿no? Con esa advertencia. Bueno, y entonces, conclusión de... Está bueno lo que dice el Chelo. No hay que... También afuera, digo, no es la escuela. Una vez que ya, a lo mejor ya están en la escuela, ya el daño algunos ya lo tienen. Hay otra plaquita, Taru, si podés poner la 4 que dice, perdón Diego que te sacudimos con todo. Pero dice, la violencia escolar no existe. La violencia no es de la escuela, aparece en la escuela. Irrumpe y se reproduce en la escuela. Ahí la ¿Con qué, perdón? No, la violencia, dice, no es de la escuela, aparece en la escuela, claro. Irrumpe y se reproduce en la escuela. Claro, bueno, un poco. Que es un poco lo que está planteando Chelo. Dice, la escuela es el último lugar donde todavía alguien me escucha o escucha, podríamos decir. ¿Esos son mensajes de un licenciado, Alejo Merker, que es psicólogo y trabaja la salud desde la educación? Le estamos siendo muy duros con la escuela, creo. Por eso digo, creo que hay mucha demanda como ahí. Sociedad, y creo que coincide un poco con esto. Por supuesto que es un lugar donde se expresa algo de este, digamos, este síntoma que puede ser la violencia en esta época, pero que tiene algo más profundo. Como decíamos al principio, se origina para leer un poco los argumentos de por qué sucede, pero sí, puede ser que se manifieste. Se puede manifestar ahí, se puede manifestar, no sé, en una relación de pareja, se puede manifestar en otros lugares, por lo menos es lo que pienso, pero sí hay algo más de fondo que es un poco lo que decíamos al principio. Sí. Claro. Desde ya. Claro. En el colegio puede ser un lugar donde se manifiesta. Claro, totalmente. Cuando una estructura social, bueno, como está pasando en este momento, se empieza a romper, se empiezan a romper los principios, los códigos, la plata no alcanza, no alcanza la comida. ¿Y la escuela cómo puede hacer para tener o contener todo eso? La verdad que me parece que le estamos dando la mirada, digo desde una mirada general del problema. Estamos cayéndole a los maestros, donde ¿cuántos años hace que vienen destruyendo eso que ofrecen los maestros, que es la educación de nuestros pibes, es el futuro de nuestra sociedad? Y estamos cuestionándole a los docentes y a la escuela. Y me parece que el problema está en otro lado. Esto de dejar de abrir todo, de que no haya ventas, de que también es violencia, La violencia empieza por ahí, donde el pibe no tiene para comer. Ok, claro, sí, por supuesto que es más de fondo esto, ¿no? Sí. Seguro. El análisis que hacemos nosotros acá o intentamos hacer. Sí, pero pero por eso no estoy criticando esto, sino estoy criticando el foco donde lo estamos poniendo. Claro, Porque sí, obvio que van a haber mensajes de violencia en la escuela. Y a su vez los pibes están mirando a todos estos youtubers, influencers, que la verdad que no tienen todo. Algunos sí y otros no. Algunos hacen cosas para tener más visualizaciones, pero son mentiras las cosas que hacen. O rescatan animales, o son crueles con algunos, terminan siendo más crueles. Sí, o fomentan más violencia. Hay de todo. Sí, pero esto, una de las cosas en las cuales la adolescencia está mucho más metida ahora que hace, 30 años atrás, en los videojuegos, ¿no? Sí. Y vos fíjate lo que todas las tramas de los videojuegos, de los más populares, ¿en qué consisten? En ir a matar si estás poniendo un GTA que es... Hay que matar, hay que robar, hay que ir a cometer un delito y eso es lo que premia, ¿no? Vos mientras mejor seas haciendo eso, mejor te va a ir en el juego. Los juegos por lo general más utilizados por fuera de los deportivos son de tiros. Sí, entonces, ¿en qué consiste el juego? En matar al otro, ¿no? Ya desde todas las aristas de la sociedad estamos invocando a la violencia, ¿no? Como lo bueno, como lo que nos marca. Y después de eso se tienen que hacer cargo los docentes. Bueno, mi vieja manda acá un mensaje, dice, si no leemos el contexto, es difícil o reduccionista hablar de violencia en la escuela. Por supuesto, esto que vos decías de los videojuegos, ahí está claro el todo permitido, el todo vale. Lo que pasa que por ahí nosotros hoy hicimos una reducción por los temas que se fueron dando o por las manifestaciones de estos últimos hechos en el colegio, ¿no? Sí, obvio. Articulado al hecho de Santa Fe. Hoy nos abocamos a hablar de eso, a la manifestación ahí, pero por supuesto, como dice Caco, esto pasa
en otros lugares también, y el problema, como por ahí decía recién tu mamá, creo que es más contextual, y desde el psicoanálisis leemos una cuestión más de fondo, más estructural, que es lo que le compartí al principio de la columna, ¿no? Claro. Después puede tener manifestaciones en diferentes ámbitos, claro, o en los vínculos, ¿no? Sí, no estoy cuestionando eso, estoy cuestionando, digo, que me parece que le estamos dando el chicotazo. Digo, si queremos solucionar un tema desde docentes que cada vez tienen menos ingresos, digo, que cada vez les cuesta más enfrentarse a los 30 pibes en el aula. Sí. No, hay otros mensajitos de estos que rescaté, Taru. Fíjate el número 7. Dice: los adolescentes no están perdidos, están respondiendo a un mundo que los deja sin sostén. Cuando no hay políticas públicas que cuiden, cuando la salud mental es un privilegio, cuando las escuelas quedan solas gestionando lo imposible, el resultado es pibes y pibas desamparados. Hay mensajitos en el mensajero, Chelito. Sí, acá Fernanda dice: me acuerdo haber mandado a M Continental y salí al aire quejándome de la violencia en dibujos animados, hace 20 años atrás mínimo. Claro. Sí, él se ve en las películas también, ¿no? En los jueguitos sobre todo ahora. Claro. Pero los influencers también. Digo, una cosa por ahí importante a partir de este mensaje que leías recién, que digamos que, no sé, el consumo, la violencia siempre existió. Sí. Lo que pasa que ahora hay como una cuestión epidémica, ¿no? Con esta de la viralización, de la posibilidad de mayor acceso, porque Totalmente. No hay control. Los padres, claro, le dan el celu para que no molesten, poder cocinar, poder descansar, poder hacer otras tareas. Sí. Y no hay control en lo que miran, en lo que consumen, en lo que juegan. Ahí me parece que hay también algo para revisar. Total. Totalmente. Y podríamos seguir, ¿eh? Sí. Yo creo que hoy no lo hemos dejado hablar mucho. No, creo que opinamos más nosotros que Diego. A ver, Diego. Lo trajimos para que nos escuchen. Perdón, pero nos saca... Una catarsis. Bueno, Caco dijo, nos abrimos nosotros, Diego nos escucha. Sí, por eso. Somos, creo que un poco... ¿Hasta acá cuánto es? Hacemos una vaquita. No, por supuesto que es importante la opinión de cada uno, y digamos por la perspectiva que yo vengo a compartir con usted y los oyentes es la del psicoanálisis, que es una lectura un poco más estructural, ¿no? Sí. Y a partir de cierta orientación, de ciertas referencias que nosotros vamos leyendo o trabajos que vamos haciendo. Pero después escucharlo a ustedes a mí me nutre un montón, me hace pensar, y es re importante. Inclusive un espacio como esto, como este, perdón, qué capo, para pensar. Sí. Nuestro psicólogo de cabecera. Nos mandan mensajes poniendo muy buena nota, un debate necesario para seguirlo. Y Jenny dice: la miseria planificada también es ruptura del lazo social. Claro. Y tal cual. Claro, es planificado. Apuntan a eso, sí, está planificado. Muy bien pensado, me parece, la miseria, ¿no? Y qué difícil, ¿no? Para estos jóvenes docentes y no tan jóvenes. Digo, ellos están con más herramientas que a lo mejor que docentes más grandes, porque tienen una cercanía con los pibes. Y a su vez les cuesta un montón. No, cuesta un montón. Y a las familias también, no es, la culpa no es culpar a la familia y decir que los docentes tenemos todo para salvarlos, pero digo... No, pero la familia, sí, con un solo pasito hace un montón, esto de respetar al docente, flaco. Sí. Perdón, pero el pibe, vos, joven, o hijo... Sí, totalmente. El otro día les pregunté cuántos padres les revisan las carpetas en sexto año, el último. Nadie, obviamente ningún padre ya revisa las carpetas. Le digo, ¿cuántos padres saben los nombres de los profes? Nadie. Claro. Digo, involucrarnos un poco en lo que está atravesando, ¿no? Ese hijo, hija, y aún así te puedo decir una cosa, esto de decir, bueno, puede haber padres que están con 2 millones de tareas, que están atrás manos, bueno, pero y que no se acuerdan el nombre de todos los profes. Sí. Pero esto no cuesta nada decirle, hijo, y la pregunta real, ¿cómo te fue en la escuela? Con ganas de escuchar, porque cómo te fue para que responda bien, nada más, y se vaya a la pieza, no sirve. Y respetaste a los profes. Claro. Bueno, sí, son pequeños gestos re interesantes eso, y también desde ya no pienso que, o por lo menos desde mi punto de vista, que eso esté bien o mal, no lo vengo a leer desde ahí, claro. Sino a poder leer con qué tiene que ver, que son padres también de esta época, ¿no? Sí. Atravesados por el mismo discurso, digamos. Pero sí, son pequeños gestos interesantes, interesarse qué está haciendo su hijo con la pantalla, qué le gusta, qué juega. Sí, está bueno, es orientado eso, sí. Desde ya. Pues a todos nos gusta que los pibes estudien, que los chicos estudien. Obvio. Pero después nos respetamos a los profesores, digamos, ¿dónde nos mandamos los pibes?
Esto pienso ahora, ¿no? No sé, es un llamado de atención más que una amenaza real, esto de las amenazas en las escuelas, estas anotaciones, ¿no? Es más un pedido de ayuda que una amenaza por ahí por parte de los adolescentes. Bueno, habría que ver, podría ser tranquilamente, pero está bueno antes que pase al acto o que suceda, empezar a introducir estas preguntas, estos espacios de reflexión. Hay un concepto que quería compartirles con ustedes, quizás si tengo tiempo te digo, del psicoanálisis, un enunciado que es el niño generalizado. Vivimos en una época del niño generalizado. ¿Qué quiere decir esto? Los niños son los que no pueden hacerse cargo, digamos, de sus actos, por ser niños. Pero esto es el niño generalizado, es decir, que estamos ante adultos, para pensar un poco en nosotros, los padres, que a veces estamos en esas posiciones un poco de niño, de no poder hacernos cargo de nuestros actos, hacernos responsables. Un poco esto, ¿no? Lo que decían, me hicieron pensar en eso, en las configuraciones por ahí familiares, donde no está esa cercanía. Parece que se escucha, bueno, si yo quiero ser amigo de mi hijo. Claro. Y quizás no se trata tanto de eso, ¿no? Pero me parece que el niño generalizado alumbra un poco estas posiciones que les cuesta asumir cierto lugar de autoridad. En algún sentido. ¿No? Claro. A los padres. A los padres, por ejemplo. Les cuesta, claro. Está bien. Y cuando lo asumimos como docentes, vemos después ahí como estas faltas por ahí de respeto o este respeto en general hacia la figura docente. Quisiéramos seguir escuchando. Yo me quedo a ver si nos vertís más. Fer Lescano nos manda un mensajito y me interesa un poquito breve, ¿no? Ya es más sobre tu trabajo, Diego. Dice, estamos armando un trabajo con Diego en Los CAI. Y había visto una historia, ¿no? que habían estado reunidos, pero creo que también tiene que ver con esto, ¿no? Con pensar espacios donde los pibes y pibas puedan ser parte, ser escuchados, tener un lugar. Bueno, sí, un poco, por ahí haciendo referencia a eso, un espacio donde poder compartir algunas referencias del psicoanálisis para poder hacer con las subjetividades actuales, con los sujetos con los cuales hoy nos toca trabajar, compartir. Bueno, en un CAI, en la clínica, en casa. Claro. Sí. ¿Qué buscan? Abrir algunas cositas, ¿no? En los pibes, ¿no? Alguna puertita que les dé herramientas, me parece, ¿no? Bueno, sí, en este caso... Porque digo, ¿sabes qué? Perdón. Digo, el pibe no va a estar todo el día ocupado. Siempre va a tener algún escape que lo lleve por mal camino, digo. Digo, pero a lo mejor hay que abrirle esa puertita. Bueno, por ahí lo que decías vos recién, hablando de las parentalidades, que ahora también es un nuevo concepto, pero lo dejamos para otro momento, para no meternos con eso. A un hijo preguntarle, bueno, ¿qué estás haciendo? Preocuparte un poco, interesarte por lo que juega, por ejemplo, en los jueguitos que decía el Chelo recién. Mostrar una cercanía, interesarse. Es eso. Claro. ¿no? Eso es un gesto re necesario también. Para alojar algo de lo que le está pasando, un otro que se le arme, que le interese algo de lo tuyo, ¿no? Como hijo. Claro. Porque después el contenido no lo vas a poder manejar las 24 horas del pibe, digo. En algún momento va a ir a la pieza y va a ver lo que quiera y va a seguir, a lo mejor, digo, pero hay que abrirle esa puertita donde... Claro. Y que se sientan cómodos, ¿no? Que cuestionen. Que puedan decir realmente qué viven, qué sienten, qué les pasa. Porque también esto que les decía, ¿no? La pregunta de cómo te fue en la escuela para que la respuesta sea bien y el pibe se vaya a la habitación, no responde nada. Digo, che, ¿qué hiciste? ¿Cómo anda fulanito? ¿Con qué materias tuvieron? ¿Están trabajando en algún proyecto? Cuando ustedes hablan de escuchar a los pibes... Ir un poquito más allá. Es un poco esto, ¿no? Pasa también, y lo pensaba a veces... Más que la pregunta protocolar. Claro, digamos. eso voy. A mí, yo doy una de las materias que es un taller en el que tienen que producir contenido en distintos lenguajes comunicacionales. Y le digo, hablen de lo que quieran. Y no saben de qué hablar. Entonces, un poco orientar esa búsqueda también. Las familias nos pueden ayudar. Digo, uno tira algunas ideas, obviamente que tienen que ver conmigo, ¿no? Con mi recorrido, con mis intereses, pero tratando de orientarlos a ver si ellos van por ahí también.
Pero creo que ahí también, por eso digo, la experiencia me parece que los puede acercar a descubrir qué es lo que les gusta o que les resulta interesante. Bueno, mira, acá hay un mensaje que cuestiona un poquito esto de los profesores. Dice, hay algunos profesores que dan pena y que van a calentar la silla, pero bueno. Sí. Como toda la vida los hubo también. Por eso, pero digo, no sé si caer. Bueno, sí, no sé, por lo menos la lectura que yo ofrezco no es, o que vengo a compartir, no es por ahí, claro, sino puede ser un análisis no un poco más claro, estructural de todo esto. También entre los análisis que leí en esta semana, ¿no? Dicen, esto se nos pide o se nos demanda tanto a los docentes y cobramos 2 mangos, no hay acompañamiento, no tenemos respuesta, no tenemos formación, seguramente para un montón de cosas, pero bueno, uno lo hace creo que con cierto compromiso, por lo menos no los que conocemos, ¿no? Están ahí calentando silla. Ojalá por eso revisen también esos profes que calientan silla, que pueden aportarles. No quieren hablar del diseño curricular, bueno, hablen de otra cosa, pero cierto compromiso con lo que les pasa a los pibes. Trajiste un tema. Bueno, sí, musical, había pensado en esto que habíamos conversado, de la caída de las referencias, de las claves orientadoras en otro momento para la construcción subjetiva. Sí. Este tema de Tan Biónica donde dice Santa María de no sé quién, a mí me parece que es una manera interesante de pensar cómo hay algo de la referencia que empieza a caer, ¿no? En esto de invocar hacia Santa María, pero no sabe quién. Claro, no sé cuál. Quién. Sí. Claro, mirá. Así que me pareció interesante como para compartirlo y apoyar un poco la conversación de Santa María de no sé quién. Gracias, Diego. Dame de mi sombra bien, no dejes que me